Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir esta secuencia para ir conociendo un poquito más de la Biblia, qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras y sobre todo que vayamos aprendiendo un poquito más. Escuchemos, dice Hechos capítulo 10. Pedro bautiza a Cornelio. Vivía en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era un capitán del batallón itálico. Era un hombre piadoso y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar. Un ángel de Dios estaba a su habitación y le llamaba, Cornelio. Él lo miró frente a frente y se llenó de miedo. Le dijo, ¿qué pasa, Señor? El ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón, llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Apenas desapareció el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Le explicó todo y los envió a Jope. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Por qué? Porque rápidamente quiero analizar algo. Aquí vemos cómo se dice que Cornelio, pues era un hombre, un capitán del batallón itálico, digámoslo así, un soldado. Vemos también que se dice que era un hombre temeroso de Dios, pero algo muy importante, que practicaba, digamos, las obras de Dios, que practicaba la caridad, algo muy importante, el amor al prójimo, porque se dice que daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente a Dios. Es decir, practicaba las dos cosas, la oración y la caridad, es decir, la oración y la práctica, ¿no? Es decir, poder platicar con Dios y también poder practicar lo que Dios dejó que hiciéramos. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos cómo se le aparece un ángel y le dice, escuchemos esto muy importante, el ángel respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Entonces aquí vemos algo importante, vemos cómo si es importante, bueno, vaya, valga la redundancia, vemos cómo si tiene importancia el poder hacer las dos cosas, oración, ser personas, hombres y mujeres de oración, y mujeres y hombres de caridad. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí vemos cómo dice, el ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y tus limosnas, es decir, tus obras. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, oigan, es que ¿por qué Dios no me escucha? Es que yo oro y Dios no me oye. Es que yo voy a misa, pero Dios no me escucha. O siento que no me oye, me va mal, procuro ayunar, procuro hacer, visitar al Santísimo, procuro, diríamos, ¿no? Tratar de estar en gracia, pero a veces se nos olvida lo más importante. Digo, eso tiene mucho que ver, ¿no? Pero sí hay personas que piensan que a veces por ir a misa ya les tiene que ir bien. Hay personas que piensan que por leer la Biblia o leer el catecismo y enseñarlo ya les tiene que ir bien. Hay personas que dicen yo rezo el rosario o yo rezo o hago mis oraciones diarias, pero me va mal. Es decir, a todo eso hay personas que dicen es que yo hago eso, pero me va mal. Pero ojo, ahora, ¿dónde están tus obras? Algo importante más adelante lo vamos a ver, cómo nuestro Señor dice que por nuestras obras nos reconocerá Él. Y precisamente a Cornelio, siendo un soldado, siendo soldado, él estaba lleno de obras, era un hombre de oración y lleno de obras de caridad, que es lo más importante. Entonces, a nosotros probablemente lo que nos haga falta muchas veces, aunque oremos, aunque vayamos a misa, aunque hagamos lo que hagamos, digámoslo así, si no si no somos personas de caridad, si no ayudamos realmente a quien lo necesita, pues a veces por eso entonces nuestro Señor no escucha nuestras oraciones, por eso no escucha nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro problema. ¿Por qué? Porque queremos a veces que nos vaya, digamos, nos vaya bien
o queremos resolver algún problema, pero no somos caridad, no somos amor. Recordemos que el mandamiento más grande que Dios da, nuestro Señor Jesucristo nos da, es amen a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. E incluso cuando uno analiza este lema, esta frase, vemos, y mandato, porque también es un mandato, vemos cómo está encerrado en estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, están encerrados todos los mandamientos de la iglesia, sobre todo los del decálogo. ¿Por qué? Porque si amamos, santificamos las fiestas; si amamos, no juramos en vano; si amamos, no honramos a nuestro padre y a nuestra madre; si amamos, no matamos; si amamos, no robamos; si amamos, no mentimos; si amamos, no tenemos malos pensamientos ni cometemos actos impuros; si amáramos, no tendríamos deseos de bienes materiales ajenos. Eso si amáramos. Hablo de manera general. Entonces, esta invitación es muy importante. Es decir, a veces muchos dicen, bueno, no somos perfectos. Eso lo entendemos y queda claro, pero una cosa es que no seamos perfectos y otra cosa es que no tendamos o nosotros mismos no queramos llegar a la perfección. ¿Cómo llegar a la perfección o qué es la perfección? Hablando en términos católicos, la perfección es igual a la santidad. Para que nosotros podamos llegar a ser santos como nuestro Padre Yahvé nos invita desde el Antiguo Testamento: sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo, ¿no? En Levítico menciona eso nuestro Padre Yahvé, y precisamente ese camino a la santidad, ¿cómo se va a dar? Sobre todo a través de estas dos cosas: oración y obras de caridad, sobre todo, porque con las obras de caridad tú empiezas a moldearte como persona. Tal vez, vamos a poner un ejemplo, tal vez yo no sea de mucho dinero, ¿no? Pero cuando voy por la calle y veo a una persona que realmente necesita el dinero, que tú ves que es una persona grande, hablando de una persona en su vejez, hombre o mujer, que está vendiendo chicles o que está pidiendo limosna, pero que tú ves que de plano esa persona ya no puede, digamos, tener un trabajo. Entonces en ese momento sí es importante que tú digas, bueno, a ver, yo tengo 10, tal vez vamos a empezar con algo, tengo 5 pesos. Algunos podrán decir, no, Eddie, pero es que eso no es amor. Tú empieza por algo. Aquí a lo que voy es que empecemos por algo, porque si no empezamos por algo, yo no te puedo decir de un día para otro, ¿sabes qué? Si tú ves a una persona así, invítale a comer, o invítale una torta, o invítale un guisado, o llévatelo a una cocina y come con él. O sea, ¿por qué? Porque todo se va practicando de a poquito. Es como cuando nosotros caminamos. Cuando nosotros caminamos o corremos, ¿qué es lo primero que hicimos? Como bebés gateamos, después empezamos a caminar, y en nuestro aprender a caminar había tropiezos. Uno caía, uno se lastimaba y lloraba. Y posteriormente vas tomando impulso y vas aprendiendo a caminar. Una vez que aprendes a caminar, empiezas tal vez a trotar, ¿no? Para poder empezar a correr. Y ya después de que sabes trotar, pues ya empieza esta parte de correr. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es el mejor ejemplo para que uno pueda hacer caridad. Es decir, te ponía el ejemplo de la persona, ¿no? En estado de vejez, que necesita ayuda. Así sea un peso, empieza con un peso, pero empieza a dar. A lo que voy es que empieza a practicarlo. Oye, no tengo más, un peso. Ok. Conforme tú vayas practicando, el día de mañana ese peso se hicieron 5, ese 5 se hicieron 10, esos 10 se pueden hacer 20, esos 20 el día de mañana ya puede ser una comida, una torta, una como tal, y algo un poquito más de ti, ¿no? Que sabes que voy a irme a los parques, no sé, y llevamos guisados, llevamos un café para darle a las personas que realmente lo necesiten. O vamos a los hospitales, a las personas que tengan afuera, a los familiares que necesiten de una palabra de aliento, que necesiten de una tortita, un cafecito, una agüita o algo. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque a medida de que tú vayas practicando esa caridad, Dios mismo te va a ir multiplicando ese dinero, esos recursos, para que tú puedas hacer estas obras de caridad. Si no las empiezas a hacer, nunca te va a dar, nunca te va a rendir ni el dinero, siempre vas a andar peleándote.
vas a andar excusándote con el trabajo, que porque no te va bien, no tienes dinero, o te vas a excusar con otro tipo de cosas, por ejemplo, no sé, de que la sociedad o ya vienen las culpas al gobierno, que Salinas de Gortari le quitó varios ceros al peso y que por eso nos va mal y por eso no puedes hacer obras de misericordia. Aquí no existe nada de eso, aquí simplemente es tu querer. Tu querer, tu amor, tu caridad y tus ganas. ¿Quieres practicarlo? Empieza por algo. Por eso te decía, empieza con poquito. A medida de que tú lo practiques, vas a ver que el día de mañana Dios te va a socorrer y vas a empezar, tu caridad es ahí donde empieza a inflamarse la caridad, no por ti, sino porque a través de tus oraciones pides, Madre, Señor Jesús, inflame en mi caridad. Por ejemplo, ahorita que estuvimos haciendo la consagración al Inmaculado Corazón de María, están las 7 virtudes, la coronilla de virtudes, y las primeras son fe, esperanza y caridad. Pedimos inclusive en todas que sean inflamadas, que nos inflamen todas las virtudes. Y precisamente a medida de que tú empieces a pedir en la oración todo eso y lo empieces a poner en práctica, te va a pasar lo que le pasó a Cornelio. Tus oraciones van a ser escuchadas, tus problemas y todo lo que a ti te aflija va a ser escuchado por Dios. Cómo lo tome Dios o cómo lo resuelva, déjaselo a Él, ¿sí? Porque también a veces estamos puestos inclusive, ¿no? Como a prueba, ¿no? A veces tenemos que pasar por pruebas difíciles y no siempre a veces, digamos, se resuelve tan rápido, a veces tenemos que ser pacientes, etcétera. Pero esto es un claro ejemplo y lo quería tocar ahorita que precisamente vi el ejemplo de Cornelio. Vamos a continuar. Dice, al día siguiente, mientras iban de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era mediodía. Sintió hambre y quiso comer. Mientras le preparaban la comida tuvo un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo que descendía del cielo. Era como una tienda de campaña grande, cuyas 4 puntas venían a posarse sobre el suelo. Dentro había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces una voz le habló: Pedro, levántate, mata y come. Pedro contestó: de ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. Y se le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces. Después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. Y aquí también me detengo rápidamente porque vemos cómo Pedro tiene una visión, es decir, el ángel le da una orden a Cornelio para que mande por Pedro, para que vaya Pedro con él. En este momento vemos cómo Pedro tiene una visión, él se le aparece, digamos, es una visión donde se le muestran animales cuadrúpedos y aparentemente nuestro Señor, que es el que habla, le dice: Pedro, mata y come, porque eso es lo que se le menciona. Pedro, levántate, mata y come. Le da 3 indicaciones. Pedro en ese momento le dice: de ninguna manera, Señor, yo no puedo comer ese tipo de animales porque son impuros. Y nuestro Señor aquí le dice: todo lo que Dios bendice no es purificado, no lo llames tú impuro. Algo aquí muy importante que quiero recalcar y que ya lo he venido diciendo es, este es un claro ejemplo con la comida. ¿Qué es lo que debemos hacer cada que nosotros ingerimos un alimento o una bebida? Debemos precisamente de bendecirlo. Cuando uno lo bendice, todo queda que purificado. Por eso dice: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Y algo muy importante, porque a veces se nos olvida, ¿no? Todos a veces comemos, por eso a veces las cosas nos hacen daño, porque las comemos y no las bendecimos. Se acabó esto, ya la gente no lo quiere hacer, pero tú debes de bendecir tus alimentos. Enséñale a tus hijos también, sobre todo ahorita con esta nueva, con lo de la hepatitis, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Algo muy importante. Vemos cómo después de que nuestro Señor reprende a Pedro y le dice: todo lo que tú bendigas, todo lo que Dios bendice queda puro, no, o más bien todo lo que Dios bendice no lo llames tú impuro. Es decir, ¿por qué le dice esto? Vemos cómo en el Antiguo Testamento había animales impuros, sobre todo cuadrúpedos, ¿no? Nos daban una descripción de qué animales sí se podían comer, animales puros, y cuáles eran los impuros.
Por eso Pedro es que le dice que no va a comer animales impuros. Ahora vemos cómo después de que nuestro Señor Jesucristo viene y enseña a dar la bendición a los alimentos, todo lo que se bendiga queda puro por Él. Entonces ya se elimina esa parte del Antiguo Testamento donde para poder comer, o sea, es decir, más bien se elimina esta parte de los animales impuros. Todo lo que comas mientras lo bendigas, puedes comerlo. Esa es la enseñanza que nos da esta parte de Hechos de los Apóstoles. Otra enseñanza, tercera enseñanza, dice, esto se repitió por 3 veces, después aquella cosa grande fue levantada hacia el cielo. ¿Por qué dice que se repitió estas 3 veces el sueño? Perdón, 3 veces esta visión de Pedro. Aquí algo muy importante, por ejemplo, en estos últimos tiempos, cuando escuchamos profecías, escuchamos un mensaje que viene por parte de Dios, ¿cómo identificar si es un verdadero mensaje o un falso mensaje? De un falso profeta a un verdadero profeta. Cuando el mensaje se repite por 3 veces o más, entonces quiere decir que es un mensaje de Dios, que sí viene de Dios. Cuando vemos que no solamente puede ser una vez o alguien o solamente una persona lo dice, entonces hay que tener cuidado. Algo que aquí también se nos enseña, porque por eso dice, esto se repitió por 3 veces. Es decir, si Pedro dudaba, porque tal vez al principio Pedro duda y dice, no, pues esa voz puede ser del mal, ¿no? De Satanás. Pero vuelve a tener la visión, vuelve a pasarle lo mismo. Entonces Pedro ya se pone a pensar y una persona se pondría a pensar, bueno, a ver, ya me lo están diciendo por segunda vez. Y después una tercera vez, es decir, ya una tercera vez se le confirma a Pedro y entonces es que precisamente por eso Pedro, vamos a ver cómo por eso Pedro sí come de los, digamos, hace caso a esto, ¿no? A esta visión. Y escuchemos lo que sigue para que veamos cómo inclusive llega a tener Pedro problemas por hacer caso a esto. Escuchemos. Dice, después de volver en sí, Pedro buscaba en vano el significado de aquella visión. Cuando justamente se presentaron los hombres enviados por Cornelio, habían preguntado por la casa de Simón y ahora estaban a la puerta. Llamaron y preguntaron si se alojaba allí Simón llamado Pedro. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo, abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro bajó donde ellos y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y les dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. El otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo, levántate, que también yo soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas les dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en casa, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas
En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicó Juan, Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿Podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedaran algunos días con ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí terminamos este capítulo 10, no sin antes darle un análisis a esto último. Vemos cómo después de que precisamente Pedro tiene esta visión de lo que habíamos comentado de los animales impuros, vemos cómo esta visión no nada más trataba de los animales impuros, ¿sí? De todo lo que queda bendito por nuestro Señor ya no es impuro. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente también en el Antiguo Testamento se supone que la salvación solamente venía para el pueblo de Israel, para los judíos. Todos los demás que eran extranjeros no tenían la salvación por parte de Dios, eran considerados pues gentiles, ¿no? Digamos, no tenían, para ellos pues, no, más bien, los judíos eran los únicos que se salvaban, según el Antiguo Testamento. Ahora, vemos cómo después de nuestro Señor Jesucristo, todas las personas que acepten, con el hecho de aceptar la palabra, porque vemos cómo la visión se le aclara a Pedro, ¿no? Pedro está, después de tener la visión, está tratando de descifrar qué es lo que pasa, qué es lo que nuestro Señor le da a entender. Cuando llega con Cornelio, Cornelio le explica la visión del ángel. Pedro ve sentado a judíos y extranjeros, y en ese momento es cuando Pedro se da cuenta y analiza el mensaje, ¿no? Esa visión profética, donde dice: ahora entiendo por qué nuestro Señor le dice: lo que yo he bendecido, no lo consideres tú impuro. Es decir, Dios le dice, así como a los animales, si tú los bendices quedan puros, porque los bendices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente también a las personas que aceptan la palabra de Dios, aunque ya no sean judías y fueran consideradas anteriormente personas, digamos, impuras o personas no aptas para la salvación, vemos cómo a través de esta visión ahora ya cualquier persona, cualquiera, no siendo judío, siendo, por ejemplo, hablando en nuestros términos actuales, mexicano, español, alemán, argentino, colombiano, estadounidense, canadiense, etcétera. Es lo que nuestro Señor le da a entender a Pedro: cualquier nación que reciba mi palabra y que escuche de mí y que crea en mí, tiene la salvación también. Entonces, precisamente aquí pues vemos cómo es el análisis que hace Pedro. Él también lo dice así, y vemos cómo le comparte a Cornelio y se sienta con ellos a comer, a compartir de la palabra de Dios. Vemos cómo ellos, al momento de que Pedro les está, digamos, anunciando todas las vivencias que pasaron con Jesús, que Jesús también murió por ellos para el perdón de los pecados, resucitó y que ellos son testigos, vemos cómo ellos creen. ¿Por qué? Porque al momento de que ellos creen, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Tan es así que Pedro y los demás que venían con Pedro se quedaron como admirados
Y la palabra de Dios dice que se quedan atónitos, se quedan, es decir, admirados de que ven cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos, que eran considerados pues no judíos, y entonces en este momento también Pedro dice, ¿no? Aquí Pedro perdón, queda más él en su visión, queda más claro, queda aclarada porque dice, bueno, si han recibido el Espíritu Santo, ¿quién somos nosotros para no darles el bautismo a través del agua, ¿no? Que era lo que faltaba. Recordemos que el bautismo es con agua, pero también a través del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo después se bautizan, Pedro los manda a bautizar y listo, ¿no? Aquí termina este capítulo. Vemos esta cosa que es muy, bueno, esto que es muy importante y que sobre todo ahorita, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, los judíos hoy en día, hablando de los judíos, todavía ellos esperan a su Mesías, todavía ellos piensan que son el pueblo elegido y que solamente ellos se salvan y pues bueno, sabemos casi la historia, ¿no? Digo, tristemente por ellos, nosotros nos dedicamos, debemos de orar por ellos para que se conviertan. Si Pablo pudo convertirse siendo judío de la tribu de Benjamín, ¿por qué nosotros a través de nuestras oraciones y nuestras obras, como Cornelio, debemos actuar? Creo que esta palabra, este capítulo del día de hoy, nos enseña a ser como Cornelios. ¿Por qué? Debemos de hacer oración, debemos de hacer obras de caridad para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones. Y en nuestras oraciones algo importante, pedir por la conversión del mundo entero. Si nosotros actuamos como Cornelio, nuestro Señor nos va a escuchar y precisamente que pase como ahorita, ¿no? Que reciba todo el mundo el Espíritu Santo, que haya una conversión para el mundo entero, para que todas estas calamidades o catástrofes que vamos a vivir pronto pues sean minimizadas y que la gente se convierta más, porque a medida de que más gente se convierta y actúe bajo los preceptos de Dios, pues inclusive las profecías mencionan que si la gente se convirtiera como en Nínive, pues esto no pasaría. Pero debemos orar mucho para que esto, pues precisamente podamos ayudarle a nuestro Señor, ¿no? ¿A través de qué? De nuestras oraciones. Finalmente es lo que más podemos hacer porque Él es el único que puede hacer el milagro. Y pues bueno, con esto me despido. Espero que haya quedado claro y si tienes alguna duda déjame en los comentarios. Que Dios te bendiga.